Bienvenidos al podcast El dinero no viene con instrucciones. Gracias a los más de 150,000 escuchas por crear esta comunidad en más de 30 países con el objetivo de hacer crecer su dinero. Mi nombre es Ricardo Chavero, director general de Network. Llevo más de 12 años invirtiendo en el mercado de valores y me apasiona la tecnología y las finanzas. Yo soy Brenda Gómez, asesora financiera. He ayudado a más de 1,500 familias a mejorar y sanar sus finanzas. Disfruto de aprender y compartir lo que sé sobre el dinero. Este podcast es patrocinado por Network, la fintech especializada en retiro e inversiones. Hemos asesorado a más de 22,000 personas y administramos más de 120 millones de dólares. Síganos en nuestras redes sociales como Network MX o búsquenos en Google como asesorfinanciero.com.mx. Hola, bienvenidas y bienvenidos a este episodio de El dinero no viene con instrucciones. Nosotros somos Ricardo Chavero y Brenda Gómez. Y no podíamos dejar de grabar un episodio de este tema que tanto ha sonado y que de pronto enciende las alarmas y la gente empieza como a decir como sí va a haber o no va a haber. Hablaremos hoy de recesión. Hola, Ricardo. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a El dinero no viene con instrucciones. Bueno, antes que todo, Bren, hay que decirlo y es en gran medida una percepción porque muchas veces cuando es la primera vez que invertimos en el mercado de valores, como que todo lo vemos de una forma distinta, ¿no? Pero, y se los tengo que decir, va a haber una recesión. La probabilidad de que haya una recesión es de 100%. Algún día nos va a tocar una recesión. No sabemos si necesariamente va a ser en este momento, pero en algún momento nos va a tocar una recesión porque es parte del ciclo económico y hoy hablaremos un poquito más de estos temas, pero es parte, digamos, de cómo funciona una economía. El tema es que las recesiones que seguramente nos han tocado, posiblemente todavía no teníamos dinero invertido en el mercado de valores y por eso lo percibíamos de una forma distinta. Por eso es que a lo mejor no estábamos tan cerca de las noticias o viendo si abrió al alza o cerró a la baja el mercado de valores, porque a lo mejor no estábamos tan cerca. Eso en psicología se le llama estocoma, que cuando de pronto estás por tener un bebé, por ejemplo, pues en todos lados ves a las mujeres embarazadas, ¿no? O si de pronto quieres cierto coche, pues ahora siempre lo ves. Siempre han estado ahí. Lo que pasa es que nuestro cerebro ahora se empieza a enfocar en eso porque como es lo que está ocupando nuestro cerebro, ¿no? O si alguien, no sé, es la primera vez que tiene un perro, pues ahora siempre se fija en los perros, ¿no? Y dice, ay, nunca había visto que hay muchos perros. O dice, es que ahora hay más perros. Posiblemente hay exactamente la misma cantidad, solo que ahora nos empezamos a percatar de eso, ¿no? Que eso y el celular que escucha lo que hablamos, ¿no? Y que se empieza a mandar publicidad de lo que estamos buscando. Pero sí, definitivo, creo que es esta cuestión de atención selectiva, donde ahora que estamos involucrados en este tema de inversiones, este tema de la economía, pues nos empieza a hacer como mucho ruido. Y como bien dice Ricardo, pues hemos atravesado situaciones que pues las atravesamos y nos damos cuenta, ¿no? Como una inflación altísima o cuando éramos niños que le quitaron los 3 ceros al peso, pues a lo mejor como pasamos por ahí, medio escuchamos algo, pero igual no fue un tema relevante de ese momento. Ahora que ya somos inversionistas, que escuchamos el dinero no viene con instrucciones y que estamos atentos de la economía, pues de pronto puede suceder como, oye, ¿qué está pasando? Ahora, ya lo hemos dicho del mercado de valores, que hay estos ciclos, ¿no? Donde crece y que pues junto a una subida viene una bajada y al revés. Entonces, con la economía en una vista más amplia, pues sucede lo mismo, que es de lo que comentaba Ricardo, los ciclos. Muchas veces que sí, seguramente por ahí uno que otro cliente me mandaba, sí, Ricardo, pero es que, por ejemplo, en Australia no habían tenido recesiones. Bueno, a ver, no me quiero meter a puntos, específicos, tiene una razón del por qué eso no había sucedido, digamos, en Australia, pero en general las crisis financieras son parte del capitalismo. Es una etapa más del capitalismo, ¿no? Es como, oye, pues morir es parte de la vida. Bueno, pues las crisis financieras son parte del capitalismo y son eventos naturales, digamos, ¿no? Que suceden, digamos, y que son parte de. Hoy vamos a tratar de entender específicamente por qué suceden los ciclos, que eso es todavía más importante, ¿no? Entender, entonces puede ser que vamos como en tal etapa del ciclo, ¿no? Y es muy importante para los que les gusta predecir el futuro, usualmente nadie lo
es sarcasmo, porque luego me decían, es que eso no es predecir, es muy fácil predecir el pasado. Es una frase de sarcasmo, ¿va? Lo que quiere decir es que sí, claro, es muy fácil decir cuando ya sucedió algo, mira, pues hubieras entrado aquí y te sales acá. Claro, en ese momento es muy fácil mencionarlo hacia atrás, pero realmente es muy complicado tratar de predecir, ya lo hemos dicho muchas veces, hacia dónde va el mercado. Y piénsenlo así, desde el punto de vista económico, el mercado es una forma de hacer capital porque no es predecible. Si fuera predecible, entonces ya nadie haría dinero con el mercado, ¿no? Porque todo el mundo haría exactamente lo mismo, cosa que no es cierto, ¿no? Entonces, es un tema ahí económico, se los dejo de tarea, ¿va? Entonces, bueno, una economía sin crisis es como pensar en una economía que no tiene ciclos y es parte, digamos, de una, pues de una economía, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poquito. Hay un economista que se llama Hyman Minsky que hizo una hipótesis de inestabilidad financiera, también se le conoce como el ciclo, los ciclos de Minsky, que justamente es de lo que habla, digamos, cómo van pasando los inversionistas por cada una de estas etapas y lo hablaremos. Pero vamos a empezar desde lo más básico, ¿no? La economía, al final del día, es una serie de transacciones que se realizan, ¿no? Acuérdense que una transacción es otra cosa más que una compra y una venta. Si Brenda, pues no sé, es productora de cocos, ¿no? Y yo le compro un coco, pues bueno, cuando se hace esa transacción, automáticamente es parte de la economía, ¿no? Usualmente lo que percibimos como una economía, ya sea bienes, servicios o activos financieros. Bienes, pues ya saben, fui al súper, compré pues unas manzanas, unos plátanos, lo que sea. Servicios, por ejemplo, servicios financieros, servicios de salud, de telecomunicaciones o activos financieros. Oye, me compré un bien inmueble, compré una acción, compré un ETF, etcétera, ¿no? Al final del día es un sistema de transacciones y cada uno de esos mercados, cuando los vamos sumando, eso es lo que componen la economía. Es decir, si hablamos del mercado, por ejemplo, de automóviles, de compra y venta de automóviles, del mercado de bienes raíces, compra y venta de bienes raíces, del mercado de valores, cuando vamos juntando todos esos mercados, estamos hablando, digamos, de una economía, ¿no? Y todo empieza con algo tan sencillo como un comprador y un vendedor. Sencillo, ¿no? Simplemente están comprando, vendiendo servicios, ¿no? De las principales fuerzas, digamos, que hacen que se mueva la economía es obviamente la productividad. Se han hecho pues muchos estudios en el largo plazo. Lo que hace que las economías crezcan es la productividad, ¿no? Es decir, qué tanto puedo hacer o con la cantidad de personas que tengo o gracias a la tecnología, y eso en el largo plazo es lo que conduce el crecimiento económico, ¿no? En el corto plazo, tradicionalmente es el ciclo de deuda, que ahorita lo explicaremos un poquito más, ¿no? Pero usualmente en el corto plazo, las famosas tasas de interés, que ya lo hemos hablado cuando hemos hablado del tema de CETES y demás, bueno, eso es, digamos, lo que en el corto plazo mueve a la economía, y en el largo plazo tiene que ver más, digamos, con un tema de productividad, ¿va? Entonces, empecemos por tratar de entender. Para que se pueda hacer una transacción, a lo mejor Brenda dice, pues sabes que yo me dedico a vender manzanas, y Brenda dice, oye, voy a pagar con mi tarjeta de crédito. O dice, no, sabes que voy a pagar en cash. Vamos a suponer que la transacción son de 1,000 pesos. Para fines de la economía, y esto es importantísimo entenderlo para poder entender por qué se dan los ciclos, si paga ahorita Brenda con crédito o paga con efectivo, vamos a llamarle, es exactamente lo mismo para una economía. El gasto al final del día, vamos a suponer que solamente es una economía de un solo producto que son manzanas, pues si Brenda gasta 1,000 pesos en crédito o lo gasta en efectivo, ok, entonces el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Cerca del 70% del Producto Interno Bruto de los países es el consumo. Para fines de este microejercicio, vamos a suponer que pues, solamente lo que se consume es esa manzana, ¿no? Ok, son 1,000 pesos, perfecto. Entonces el Producto Interno Bruto de esta economía serían 1,000 pesos. Si se fijan, hay algo interesante. Esos 1,000 pesos que representan el valor de la economía a través del Producto Interno Bruto, no importa si se gastaron en efectivo
o en crédito. Y eso es muy importante entenderlo, porque la suma del gasto total en una economía se da por dinero más crédito. Y muchas veces cuando me preguntan sobre, oye, la masa monetaria en Estados Unidos es la cantidad de dinero que está en circulación. Hace unos años era alrededor de 3 trillones de dólares, ahora, post pandemia, alrededor de 20 trillones de dólares. Algo importante que muchas veces omitimos mencionar es que cuando era de 3 trillones la masa monetaria, la cantidad de crédito era de 50. Ok, quédense con ese dato. Y ahora que estamos nuevamente como en 20 trillones, la cantidad de crédito está alrededor de 70 trillones. Trillones en inglés. Entonces es importante entender que cuando sumamos estos dos conceptos, tenemos el total de gasto de una economía. Y el total de gasto de una economía sí omitimos, porque usualmente la fórmula del Producto Interno Bruto pues es consumo, más inversiones, más obviamente gasto del gobierno, más importaciones y exportaciones. Bueno, pero cerca del 70% es básicamente consumo, ¿no? Y ya sea consumo que se hace con dinero porque imprimió el gobierno más dinero o a través de crédito, es exactamente lo mismo. No me pierdan. Ahorita vamos a tratar de seguir con este concepto, pero es importante. Al final del día vamos a suponer que en esta economía Brenda gastó 500 pesos en cash, 500 pesos en crédito, son 1,000 pesos. Y vamos a suponer que la cantidad de manzanas que se produjeron en esta economía pues fueron 10. Ok, entonces si lo dividen, ¿verdad? Pues de ahí sale el precio. ¿Y cuál es el precio de las manzanas? Pues 100, ¿no? Porque se gastaron 1,000, pues hay 10 manzanas, ¿verdad? Son de a 100 pesos, ¿va? Pues bueno, eso va a suceder con absolutamente todos los mercados. Imagínense el trigo, el oro, el café, ganado, etcétera. Y traten de dibujarlo como una especie de maquinaria. Cuando van sumando todos esos mercados, ¿verdad? Pues tienen el total de la economía. Exactamente, ¿no? Tienen como toda esa pintura. Todos obviamente hacemos transacciones. De los compradores más grandes en las economías, obviamente son el gobierno y el Banco Central, ¿no? Pero son dos jugadores de la economía bien especiales, ¿no? A diferencia de las empresas o las personas, estos dos jugadores, el gobierno y el Banco Central, vamos a ver que tienen figuras muy importantes, ¿no? ¿Por qué? Por una razón bien importante, el Banco Central puede imprimir dinero y puede mover las tasas de interés, ¿no? Entonces, esta parte de crédito es de las más importantes, pero un poquito menos entendidas en la economía. Y vamos a tratar de ponerlo esto, para entender los ciclos, vamos a verlo desde un punto de vista de finanzas personales. A ver, vamos a suponer que yo soy Ricardo, de pronto llego y digo, oye, gano $2,000 al mes. Perfecto, pues gana Ricardo $2,000 o 40,000 pesos. Perfecto. Y de pronto me autorizan mi primer tarjeta de crédito. No he escuchado el dinero, no viene con instrucciones, no sé muy bien cómo funcionan. Me autorizan 20,000 pesos. Órale, perfecto. Y entonces de pronto yo en mi mente digo, pues gano 40 más 20 que me autorizaron, ahora gano 60, ¿no? Y entonces empiezo ahí a gastar dinero, ¿no? Cuando ocupamos el crédito, acuérdense que estamos pidiendo prestado dinero del futuro. Véanlo así. Cuando ocupamos crédito, estamos pidiendo prestado dinero del Ricardo del futuro. Eventualmente lo tengo que pagar, ¿no? Ahora lo estoy teniendo como si tuviera 60, ¿no? Entonces, como se va a ver esta gráfica imaginaria, ustedes imagínense, es que el primer mes pues gasté 40, no ocupé todos los 20, dije voy a gastar 5 más, ¿no? Luego el siguiente mes, pues ahora 50, los 50 y tantos y luego 60, ¿no? Y así voy, empiezo a gastar un poquito más. Además soy bien abusado y pago puros mínimos, ¿no? Y de pronto obviamente llega un momento en el que digo, caray, pues ya se me hizo un deudononón loco. Y entonces lo que empieza a suceder es que cada vez mi consumo empieza a disminuir. Oye, 60, 55, 50, etcétera, ¿no? Y así hasta que tengo que gastar menos, ¿no? De los 40 que gano y empiezo a gastar 30, luego 25, porque tengo que pagar, digamos, lo que me adelantaron
a través del crédito, ¿no? Entonces pueden ver que esto fácilmente nos recuerda la figura de un ciclo económico, es decir, una gráfica que va hacia arriba y luego hacia abajo, ¿no? Exactamente eso que acabamos de decir sucede en una economía. Cuando las tasas de interés están relativamente bajas, por ejemplo en el 2008-2009, que estaban casi en cero, el tema es que el crédito es muy barato. Si el crédito es muy barato, pues se presta para que puedan, digamos, las empresas, los individuos, tomar, digamos, créditos, apalancarse, comprar propiedades, etcétera, ¿no? Entonces, lo que empieza a suceder es que se ve como si fuera una época de auge, pero al final del día acuérdense que para la economía aplica en el corto plazo. Lo que estamos haciendo es, estamos pidiendo prestado del futuro, ¿no? Entonces, automáticamente lo que va a suceder es que eventualmente voy a tener que pagar. Por eso se dan los ciclos. Funcionan tanto en los ciclos de finanzas personales, ¿verdad? En algún momento tenemos que pagar o, claro, en finanzas personales o dices, no, ya voy a estar toda la vida en buró y ya nunca más puedes crecer económicamente ni hacer uso del crédito, que vamos a suponer que ese no es el caso. Es que aquí algo importante, porque se puede entender de pronto como, bueno, pues entonces no utilizo el crédito, ¿no? O sea, como si al final puede ser un problema futuro donde no me va a alcanzar o voy a terminar pagando intereses, mejor no utilizo el crédito. Y no, la realidad es que también el crédito es uno de esos motores que impulsan la economía, porque pensado de manera productiva, pues a lo mejor yo hoy quiero poner una empresa de, no sé, telecomunicación o algo así, y no tengo el capital para comprar el equipo. Entonces voy a solicitar un crédito que a la vez va a lograr como productividad, o sea, como voy a hacer crecer también, voy a ser parte de la economía que crece. Entonces, como que tampoco hay que satanizar como de, pues entonces si están tan endeudados y el problema es ese, mejor ya no utilicemos el crédito. Hay que justamente saber usarlo. El tema es que, a ver, no es lo mismo pedir un crédito para comprar una televisión, ¿no? Y estar todo el día sentado, ¿ok? A pedir un crédito, a lo mejor si yo soy un granjero, pues para tener un tractocamión y que entonces lo que hacía lo pueda hacer más rápido. ¿Se acuerdan que hablamos del tema de la productividad? Vamos a suponer que pedimos lo mismo, una televisión de 100,000 pesos, esas que son enormes, contra a lo mejor pues un tractor muy chiquito, ¿no? O ya usado. Ok, a lo mejor gasté exactamente los mismos 100,000 pesos. Acuérdense que para fines de la economía, en el corto plazo, si 10 personas se compraron su televisión de 100,000 pesos, en lugar de 10 granjeros o 10 personas pusieron 100,000 pesos para su negocio, acuérdense, para la economía es exactamente igual. Mira, se gastó dinero, creció el Producto Interno Bruto. Y muchas veces eso es lo que no nos ponemos a pensar. Oye, crecimos, pero ¿habrá sido por gente que se endeudó y nada más fue consumo? Porque fue algo realmente productivo, ¿no? En el largo plazo, acuérdense que las economías crecen por el tema de la productividad, ¿va? Economías que crecen muy poquito, nada más en el corto plazo, casi siempre es nada más porque se endeudan. Nada más ténganlo ahí como dato. Oye, el crédito es importante, es importantísimo que lo sepamos ocupar bien. Pero bueno, entonces por eso tenemos estos ciclos, ¿no? En el corto plazo es más importante el crédito, en el largo plazo importa más el tema de la productividad. Y traten de verlo, voy a tratar de hacer una analogía. Vamos a suponer que Brenda y yo, en el corto plazo, pues desde fuera, híjole, no, pues Ricardo se ve que gana súper bien, trae el supercoche, llegas a su casa, está increíble, lo que quieras. Y Brenda, en lugar de hacer lo que está haciendo Ricardo, ella invirtió en una maestría, en mejorar, digamos, el conocimiento que tiene, invirtió además en activos financieros, etcétera, y a lo mejor 20 años pasaron y conservó pues el mismo lugar donde estaba viviendo. Y Ricardo, no, pues ya saben, gástele y gástele y gástele y gástele. No, o sea, la gente lo veía y decía, no, es que de ser millonario, ¿no? Y de pronto, pues obviamente llega el día de, no, pues sabes que no tengo nada, estoy endeudadísimo, a ver cómo le hago. Y Brenda, mientras que estuvo invirtiendo, digamos, en capital, tanto intelectual como en activos financieros,
hizo crecer su fortuna de una forma impresionante en esos mismos 20 años. ¿Y qué creen? Eso pasa tanto en países como en personas. Y ejemplos hay muchos que podríamos citar. Hace 20 años, yo me acuerdo mucho, estaba en la escuela y estaba leyendo una noticia de que Corea del Sur estaba haciendo una inversión monumental en la parte educativa, porque sabían que era el largo plazo. Y yo decía, uy, y más o menos en ese entonces, pues ahí decías, oye, pues Corea del Sur y México no estaban tan distintos. Y hoy volteamos a ver que hay una diferencia monumental entre estas dos economías y es algo muy similar y traten de verlo exactamente. Oye, no es que México no tenga los recursos, ni mucho menos, simplemente que tomaron decisiones bien distintas. Hay que tenerlo, digamos, como desde esa perspectiva, ¿no? Aplica tanto para economías como para personas, ¿no? Es exactamente lo mismo. Entonces, bueno, este término de pedir prestado dinero, si lo estamos viendo desde el punto de vista de la economía, ¿qué creen? Que además genera el efecto que ya conocemos todos, que es la famosa inflación. Entonces, esto que genera inflación, obviamente es lo que va pues a meternos el pie, digamos, y veámoslo así. En el caso de finanzas personales, pues ahí gastas y algún día tienes que pagar. En el caso de la economía, si cada vez hay más dinero, sea dinero más crédito, quiere decir que eventualmente los precios de las cosas empiezan a subir. Por lo tanto, llega un momento en el que el Banco Central debe meter las manos, ¿verdad? Y es cuando empieza a modificar las tasas de interés, ¿no? Y dice, no, ¿sabes qué? Si estaba, insisto, estamos partiendo del punto 2008, hoy pues las tasas estaban en ceros, empieza a subir, y dicen, no, ¿sabes qué? Ya empieza a haber inflación, vamos a subir las tasas para hacer el crédito otra vez más caro. Entonces acuérdense, si el total del gasto es dinero más crédito y el crédito se hace un poquito más caro, ya no se va a ocupar tanto crédito, por lo tanto va a decrecer, digamos, un poco la economía. Ahora, específicamente los casos de los que estamos hablando, 2020 con pandemia y luego eso pues trae una serie de problemas en la cadena de suministro, ¿verdad? Inflación. Además hay tema con el precio de los energéticos por la guerra que se está dando entre Rusia y Ucrania, etcétera, ¿no? Nos tocan ahí cosas muy, digamos, particulares, pero usualmente en este ciclo económico es muy normal que después de una recesión, ¿no? Y estamos hablando de una recesión, los gobiernos imponen regulaciones, ¿no? Y dicen, no, pues ¿sabes qué? Tienen que meter las manos para que se pueda corregir, digamos, el rumbo de la economía. A partir de ahí, con esas regulaciones, usualmente viene un periodo de estabilidad, como dice, oye, no, mira, pues todo va bien. Y eso que creen, crea un exceso de confianza. Ahorita lo podemos ver como que le pusieron el fast forward, ¿no? Como que de pronto empieza 2020, dicen, no se apuren, ahí viene el dinero. Entonces, mete las manos al gobierno, sigue un periodo de estabilidad 2020-2021 en los mercados y eso crea un exceso de confianza, ¿no? Y el exceso de confianza genera euforia financiera. No, que mira, que mi portafolio, que lo que quieras, ¿no? Y entonces obviamente el gobierno relaja las regulaciones impuestas, los niveles de endeudamiento se elevan, ¿no? Porque ya lo hemos visto también cuando hablamos la historia de las crisis, que por ahí todavía nos faltan unos episodios de lanzar, pero hablamos de, oye, la tulipanía, etcétera. La gente se empieza a endeudar. Oye, es que le está yendo muy bien al mercado, vamos a endeudarnos. Oye, es que el mercado inmobiliario también ha estado creciendo mucho. Entonces se empiezan a endeudar. ¿Y qué es lo que sucede? La burbuja revienta. Hay otra vez gente que se declara en quiebra y otra vez hay escasez crediticia, ¿no? Y después, ¿qué pasa? Pues después de esa recesión los gobiernos imponen regulaciones y eso, digamos, sucede. No es, digamos, pues un ciclo que sucede colombiano. Entonces, ya vimos que en gran parte se explica por el tema del crédito. Y acuérdense el crédito porque al final del día va entre comillas que estamos hablando del consumo, ¿no? Si hay mucho consumo, quiere decir que hay crecimiento porque el 70% del Producto Interno Bruto es consumo, ¿no? Entonces, si hay mucho consumo, vamos a ver que hay economías que crecen, ¿no? Hace ratito Brenda me hacía una pregunta muy interesante que decía, oye, Estados Unidos, ¿cuándo ha decrecido, digamos, su Producto Interno Bruto? Y si eso va relacionado con
pues con una potencial crisis o no. La realidad es que en el 2009, Bren, que tuvieron como menos 2.5 de crecimiento anual, y ahora en el 2020 tuvieron menos 3.4, que bueno, fue algo global, no podríamos decir que fue nada más el caso de Estados Unidos, y ya ahorita más o menos empieza a recuperar. Sí, en efecto es algo que no le había pasado, digamos, pues no había pasado desde el 2008, ¿no? O sea, ya lleva 20 años que eso no sucedía. Y creo que eso fue lo que aceleró, ¿no? De pronto así como la economía de Estados Unidos reporta decrecimiento y ahí fue cuando todo el mundo dijo, ya, recesión. Entonces, también por otro lado, como que están estas dos corrientes, ¿no? Hay quien dice sí, ya 100% y otras personas que dicen, bueno, no recesión, pero a lo mejor crecimiento lento, pero como comentaba Ricardo al principio, de que nos va a tocar en la vida, nos va a tocar alguna vez recesión. Sí, correcto. Eventualmente nos va a tocar una recesión. No quiere decir que necesariamente en este momento, pero, a ver, vamos a tratar de pensar desde el punto de vista de finanzas personales, ya que hablamos un poquito cómo se dan. En dado caso, si nos toca una recesión, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A ver, importantísimo, desde el punto de vista, Bren, de finanzas personales, no nos tenemos que enfocar en lo que no podemos controlar. Oye, nosotros podemos manejar las tasas de interés, pues si eres el Banco de México, tal vez, ¿no? El presidente del Banco de México, la presidenta más bien. Pero si no es su caso, que no sea algún presidente de un banco central que nos escuche, la mayoría de los casos no podemos hacer mucho. ¿Qué sí podemos hacer y está en nuestras manos y es nuestra obligación? Tenemos que tener al día nuestro fondo de emergencia, sí o sí, no es negociable. Si nos acercamos a una recesión, tenemos que tener nuestro fondo de emergencia, tenemos que tener nuestros seguros en orden, los que sea que necesitemos. Ya hemos hablado en otras ocasiones de estos puntos. Y lo más importante, tenemos que cuidar nuestro ingreso. Es decir, nos tenemos que enfocar en, oye, a ver, tengo un trabajo estable, sí o no, enfocarme en cuidarlo. Ya sea a través de mejorar las habilidades que tengo, oye, pues mira, voy a actualizar algunas cosas para que esté más o menos al corriente o todavía mejor. Ese debe de ser, digamos, nuestro principal foco, ¿no? Tener nuestro fondo de emergencia, obviamente que nos esté dando al menos la inflación. En nuestro portafolio no tocarlo, no es momento, si al contrario, si tenemos un excedente, pues meter un capital adicional y como le hemos estado diciendo a nuestros clientes, no necesariamente lo metan todo en una aportación. Vamos a suponer que tienen 100,000, 200,000 pesos o 5,000, 10,000 dólares, pues a lo mejor lo dividen entre 5 y lo van metiendo pues cada 2 semanas, cada 3 semanas. Ahí ya dependerá lo que les digan sus asesores y el horizonte de inversión que estén planeando, pero no lo hagan todo de preferencia como en un solo jalón, porque a lo mejor todavía podemos agarrar una caída más, etcétera, ¿no? Como que lo pueden promediar. Pero ese realmente debe ser nuestro foco. O sea, si realmente llega una recesión, que insisto, ya nos han tocado, ¿no? Ya nos han tocado. Lo que pasa es que a lo mejor no estábamos en el mercado de valores, pero eventualmente nos va a tocar. No necesariamente en este momento. Y hace ratito lo hablaba antes de empezar con Bren. Por ahí traíamos, Estados Unidos casi cerca de 4 trillones de masa monetaria. Empieza la pandemia y ahorita nos vamos a casi 20 trillones de dólares, 20.6. Y muchas veces cuando nos dicen, oye, Ricardo, es que mira, más del 70% que hay hoy en circulación se creó en este periodo y por eso creo que va a haber una recesión económica, ¿no? Y bueno, nada más que acuérdense que antes de eso ya había 50 trillones en crédito. Lo único que sucedió es que se redujo el crédito y se aumentó el dinero en circulación, ¿no? Porque no es que el Producto Interno Bruto haya crecido en esa proporción. ¿Se acuerdan que decíamos, oye, pues dinero más crédito nos da el consumo? En este caso no necesariamente es así y eso posiblemente se nos olvida. Si en el 2008 había 3 trillones en masa monetaria, y el Producto Interno Bruto en ese entonces pues andaba alrededor de casi 15. Ok, quiere decir que lo demás no se explicaba necesariamente por ese dinero, ¿no? Entonces, nada más que no se nos olvide, no queramos jugarle al economista, ¿no? No necesariamente eso está explicando el fenómeno financiero que estamos teniendo. Es un poco más complejo y tratamos de hacerlo lo más sencillo para el episodio,
pero no termina de explicar eso. Hay por ahí otras razones que ya en alguna otra ocasión lo habíamos explicado. Porque Estados Unidos, la deuda que tiene está en su propia moneda, por lo tanto es el dueño del monopoly y puede estirar todavía más la liga, digamos, al momento de imprimir capital, algo que no pueden hacer el resto de las economías, porque si México imprime mucho dinero, como que los demás dicen, sí, pero no te creo, emítelo en dólares y entonces te sigo comprando, ¿no? Porque si no, piénsenlo así, pues Venezuela hubiera seguido imprimiendo toda la vida. El tema es que pues sí, claro, si no eres el dueño del monopoly, como Estados Unidos, no necesariamente puedes hacer eso, ¿no? Donde va a estar interesante es que siempre y cuando sepan mediar entre la masa monetaria que se está ocupando, ya sea para dinero en circulación o el famoso quantitative easing, que ya no lo vimos, pero es cuando el Banco Central compra instrumentos financieros. Es otra forma, digamos, en la que puede incidir en la política monetaria de los países. Entonces, digamos, lo han hecho hasta ahora relativamente, pues digamos, habrá varios puntos de vista, ¿no? Pero digamos, ahí sigue, digamos, la economía, ya se está recuperando, va a empezar a haber crecimiento, eventualmente nos va a tocar una crisis y hay que estar preparados para entender por qué se dan estos procesos, digamos, son parte de estos ciclos económicos y sobre todo lo más importante, entender que desde el punto de nuestras finanzas personales, lo más importante que tenemos que hacer es cuidar nuestro ingreso o tener varias fuentes de ingreso. Eso es lo más sano que podemos hacer. Y sabes también, justo decías como de tener el fondo de emergencias y ya tengo mi portafolio de inversión, pero aquí entra también el factor del retiro. De pronto, si no han empezado, por ejemplo, su plan de retiro y ahorita dicen, bueno, es que la situación está como muy inestable y no sabemos, mejor me espero a que pase. No, o sea, hay que aprovechar todos estos ciclos porque es una fantasía creer que nuestro portafolio siempre va a ir como en positivo, que nunca va a tener una minusvalía. O sea, eso es una fantasía y en el largo plazo hay que aprovechar justamente estos ciclos. Entonces, para quien ya empezó su plan de retiro, pues aquí es como mantener la disciplina, porque en algún momento lo habíamos comentado, por ejemplo, lo que sucedió con la pandemia, ¿no? Que la gente que algunas personas se quedaron sin trabajo y decían como, no, espérate, es que ahorita no quiero hacer esto del retiro. Y Ricardo y yo platicábamos sobre como, bueno, ahora están pasando como una situación difícil porque a lo mejor se quedarán sin empleo 6 meses, un año. Pero, ¿qué pasaría si esta situación se replica durante 25 o 30 años que dura el retiro? Entonces, es bien importante aprovechar nuestra vida productiva sin importar en qué etapa del ciclo económico me encuentre. Debo mantener esa disciplina, aprender a pensar en el largo plazo. Entonces, también es una de las recomendaciones. Como siempre hablamos de pilares financieros, pues bueno, retiro también es una consideración sin importar que estemos o no estemos en recesión económica. 100%, Brent, 100%. Ahora es cuando tenemos que empezar a pensar en ese futuro, porque miren, van a pasar mil cosas más adelante, y si hoy no nos hacemos ese hábito de empezar a ahorrar e invertir para nuestro futuro, la realidad es que siempre vamos a tener un pretexto del por qué no empezamos, ¿no? Definitivo. Y lo que algún día comentaba Ricardo, que el mercado de valores no es la economía, o sea, no necesariamente como que no coincide, ¿no? Con que si hay recesión, el mercado va a caer, no necesariamente funciona así. Por ahí ya vimos varios episodios hablando de este tema. Espero que con esto se queden un poco más con entendimiento. Por ahí les pido síganos en nuestras redes sociales, vamos a estar haciendo webinars y demás, donde vamos a explicar un poco más de estos temas y para que lo puedan ver gráficamente, pero es importante que antes de tomar cualquier decisión nos acerquemos a nuestro asesor o asesora para que podamos tomar la mejor decisión. Recuerden que nos pueden encontrar como asesorfinanciero.com.mx, nos pueden buscar como Network MX, estamos en todas las redes sociales, en Instagram, en TikTok, estamos en YouTube y hasta la próxima. Gracias.